Bueno, en la clase número 6 de agrotecnia, vamos a ver si se recuerdan la teoría de la trofobiosis. ¿Y se acuerdan que alguna vez estudiamos eso de la trofobiosis? No me va a tocar mandarles a estudiar de nuevo. A ver, ¿quién se recuerda? William, ¿se acuerda? Zully, Anderson, a ver. Ya me escucha. Sobre la biodiversidad. Transformación de la biodiversidad. No, la biodiversidad no tiene nada que ver con la trofobiosis. ¿A qué se referirá la teoría de la trofobiosis? Ustedes, cuando estudiaron fertilización y manejos del suelo, tenían presentaciones que yo les iba compartiendo igualmente. No sé si se descargaron y tienen algún respaldo, algún archivo en esa materia. Y si no se descargaron, pues hagan. De todas las materias vayan descargando. ¿Sí? Si no tienen, esta era la presentación y hablábamos de que en sí la teoría indica de que el ataque a las plantas, ¿sí?, de las plagas, se da porque puede estar afectada en cuanto a su desarrollo, su crecimiento, ¿sí?, o en cuanto a su estado nutricional, puede estar alterada, ¿sí? Entonces le hace susceptible a las plagas, ¿sí? A eso es lo que se refería con la teoría de la trofobiosis. Entonces, una planta es más susceptible a las plagas o a las enfermedades cuando está malnutrida, ¿sí? Y eso lo va a hacer susceptible. Déjenme ver, perdón. Aquí nos indica en esta parte que ciertos fertilizantes o venenos modifican el metabolismo de las plantas, ¿sí?, enriqueciendo de líquidos celulares o azúcares solubles, que son los que van a atraer a los depredadores, ¿sí? Entonces, cuando no hay un equilibrio, es lo que se da el ataque de las plagas, ¿sí? ¿Se acordaron algo? Sí. Ya. Entonces, la interrupción de la síntesis de proteínas, lo que les decía, ¿no?, hace que se acumulen y circulen en el tejido de las plantas azúcares solubles, compuestos nitrogenados y aminoácidos libres, los cuales son nutrientes para las plagas que favorecen a la reproducción y supervivencia. Entonces, al estar una planta alterada, se van a comenzar a producir azúcares solubles, compuestos nitrogenados y aminoácidos libres que van a atraer a las plagas, ¿sí?, porque esa planta está en desequilibrio nutricional. Entonces, en cada planta más o menos actúan 80 enzimas, eso es lo que habíamos revisado, no les voy a dar mucho esta parte ya para que no sea mucho. Pero en sí, los factores que causan el aumento de las plagas son la resistencia o la sensibilidad a la planta por el ataque de los microorganismos o insectos, que está relacionado al uso excesivo de los agrotóxicos, a los químicos, ¿sí? Y las plagas solo van a atacar principalmente a las que fueron maltratadas en alguna forma, o sea, a esas plantas son las que va a atacar. ¿Sí? En su savia, como les decía, van a contener aminoácidos o azúcares que van a atraer a los insectos y a las enfermedades que necesitan para poder sobrevivir mediante estos azúcares en descomposición. Entonces eso va a ser lo que les atrae
a las plagas y a los depredadores. Y bueno, en esta parte, los factores que aumentan la resistencia de las plantas al ataque de plagas y enfermedades, ¿sí? Tenemos ahí que una buena calidad de materia orgánica, ¿sí? Va a ayudar a ejercer un efecto benéfico sobre la nutrición de la planta y eso va a ayudarnos siempre a nutrir de manera óptima a las plantas que nosotros vayamos desarrollando. Entonces, para adecuar los suelos y mejorar los microorganismos, se ayuda incorporando materia orgánica, ¿sí? Que va a dar mayor estabilidad. Se minimiza el laboreo, también vamos a ayudar a conservar, si hacemos una labranza cero, una siembra directa, y evitar los tóxicos, ¿sí? Los agrotóxicos o fertilizantes mal utilizados. Más que todo, que no se están aplicando con las dosis correctas, también puede favorecer a los daños, ¿sí? Y altera el equilibrio de los microorganismos. Pues, si tenemos estas consideraciones, vamos a lograr mejorar la calidad de los suelos con la materia orgánica, ¿sí? Para obtener buenos cultivos, buen forraje. Y si evitamos las labranzas, como decíamos, pues estamos también conservando los microorganismos debajo de la tierra. ¿Sí? Evitar el uso de agrotóxicos o usarlos, pero con las medidas preventivas y las dosis adecuadas para el trabajo que se considere hacer. No quiere decir que no está indicado, pero si se lo hace, hacerlo con las consideraciones correctas en base a las dosis. ¿Sí? Entonces, de preferencia, trabajar agroecológicamente. Entonces vemos aquí las plagas, ¿sí? Cómo van atacando a los tejidos de las plantas, ¿sí? Cómo son atraídos por esos azúcares o por esos aminoácidos de descomposición, porque hay desequilibrio nutricional de la planta. Entonces, una planta no es sana porque no tiene parásitos, sino que no tiene parásitos porque es sana. Esta es la teoría, ¿no? Que se describe. Entonces, miren cómo se ven los efectos de plantas enfermas. Y para tener una buena sanidad en los suelos y cultivos, ¿sí? Está siempre ligado a producir agroecológicamente para que todos sean cultivos sanos y se pueda de manera biológica controlar plagas y enfermedades. Entonces, si nosotros conservamos bien los suelos, vamos a mantener un equilibrio biológico que va a favorecer a que las plagas no aparezcan más que todo. Y siempre considerar que cada microorganismo, cada ser vivo en el planeta tiene una función que cumplir, ¿no? Entonces, como agroecólogos, ustedes tienen que estudiar cada uno de estos microorganismos que cada día hoy se están investigando más y cada uno está teniendo una aplicación significativa dentro de la agricultura. Entonces, es importante considerar estos avances e ir actualizando también lo que se tiene hoy al alcance. Bueno, el equilibrio de las poblaciones en esta parte no les quiero dar, pero solo vamos a ver hasta aquí. ¿Qué es pesticidas y fertilizantes? Porque toda esta parte van a ir revisando, ¿sí? Porque ya vamos a regresar nuevamente a la parte de fertilización. Yo les había dicho, ¿no es cierto?, que revisen la unidad 8 del poligrafiado para que ingresemos a la parte del agua y los riegos. Pero para también trabajar con un buen riego, también debemos tener a la mano todos los conocimientos de la fertilización, ¿sí? Para que sean oportunas todas las labores y todos los trabajos que se va haciendo dentro de los cultivos.
Entonces es importante manejar los fertilizantes, ¿sí? Que conozcan todo esto y no sé si ustedes tienen todo disponible lo que revisamos en fertilización, que me recuerdan o si es que hay que compartirles, me avisan para que vayan repasando, ¿ya? Porque vamos a entrar otra vez a cálculos y cosas así y si no comprenden, no quiero volver a esas clases nuevamente. Es lo mejor que vayan revisando para que no se pierdan. Desde las siguientes clases, a lo mejor ya toca hacer cálculos con hacer unos ejercicios y tienen que estar con una calculadora todos al lado para que vayan siguiendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, los fertilizantes van a revisarlos, ¿sí? Que ustedes ya saben esta materia, así que prácticamente yo nuevamente solo estamos haciendo un recorderis. Siempre considerar que los suelos están pobres en nutrientes, al menos en nuestro sector. Todas las actividades agrícolas han desgastado continuamente, muchas praderas o muchos cultivos mismos han sido descuidados y no se ha aportado ningún nutriente para solventar o ayudar a mejorar la fertilidad. Entonces nosotros debemos trabajar en esto desde los suelos. O sea, igual si es que se va a dedicar a ganadería, igual empezar por los suelos. Si se va a dedicar a hacer cualquier cultivo, empiece por los suelos. Todo desde el suelo, ya que es la base. Y la materia orgánica, que ustedes saben, esto es como el padre nuestro del agrónomo, del agroecólogo. Entonces, promover siempre la fertilidad por medio de la materia orgánica. Ustedes saben que todo residuo, todo rastrojo, todo lo que se descompone en la naturaleza es materia orgánica. ¿Sí? Pero también darle un valor agregado, un aporte, cómo ir incorporando. ¿Sí? O sea, mediante qué técnicas nosotros podemos ir aplicando. Entonces, estos son los beneficios de la materia orgánica. ¿Sí? Reducen la compactación, incrementan la retención de agua, o sea, de humedad, mejora la capacidad tampón del suelo. ¿A qué se referirá la capacidad tampón? De absorción, como quien dice, de retener igual. ¿No? ¿Qué será tampón? ¿No he escuchado tamponar? O dentro de lo que es química, ¿sí? Las soluciones tampón. Para tapar. Quiere decir que dentro de la escala del pH, o sea, tenemos el ácido y el básico, ¿no es cierto? O el alcalino. Y tampón se refiere a amortiguar o equilibrar. Entonces son soluciones tampón, o dice mejora la capacidad tampón o tamponante del suelo, se podría decir. Entonces quiere decir que mejora o amortigua, ¿sí? La acidez o la alcalinidad, en este caso, dependiendo del tipo de suelo. ¿Sí? La materia orgánica no permite los cambios rápidos del pH y es una fuente de energía para los microorganismos. ¿Sí? Como dice aquí, no es pecado contra la agroecología la propuesta de usar fertilización orgánico-mineral. ¿Sí? Entonces, si mezclamos abonos orgánicos y minerales, va a darse una asociación beneficiosa, ¿sí? Ya que los minerales de manera como fertilizantes comerciales van a enriquecer nutritivamente también a los orgánicos y estos van a proteger a los primeros de las pérdidas por lixiviación, volatilización y fijación. Entonces, si nosotros aplicamos un buen abono orgánico primero y después los minerales fertilizantes, tenemos una buena asociación beneficiosa. Entonces, lo mineral, lo químico y lo orgánico, un craso error de agroecología es muchas veces temido o da recelo, dicen, de mezclarlo, ¿cierto? Pero
obviamente no es considerarlo que se mezcle, sino que en un tiempo sucesivo, como un programa o protocolo, se puede aplicar para favorecer también los procesos del suelo, ¿sí? Porque todos esos nutrientes van a favorecer. Y muchas veces no son químicos, sino que los fertilizantes vienen a ser inorgánicos, porque son piedras, minerales, ¿sí? ¿Se acuerdan del ciclo de la urea? No. Sí se acuerdan, ¿verdad? Para no darles de gana esto. ¿Qué dice? A ver, ¿qué enzima actuaba sobre la urea? ¿Se acuerdan? Esa misma, a ver, Jennifer, ¿qué dijo? El nitrógeno. No se llama Ureasa. nitrógeno. La ureasa, exacto. Sí. Entonces, la ureasa actuaba sobre la urea. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo es la fórmula, ¿no es cierto? Aquí está. Esta es la fórmula de la urea. ¿Sí? Se va a descomponer en anhídrido carbónico y amoníaco y agua. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos es que cuando la urea se aplica en un suelo húmedo, el amoníaco que se libera, o sea, este amoníaco, se va a convertir en hidróxido de amonio, que es esta, la fórmula, NH4OH, el cual dice, al ionizarse, da lugar al ion amonio y al hidroxilo. Es responsable del efecto alcalino inicial de la urea. Entonces, a partir de este amonio empieza el ciclo para poder absorber el nitrógeno, ¿sí? Entonces, el ion amonio es el predecesor o el antecesor, ¿sí? De la forma de nitrato, que es la forma intermedia, ¿no es cierto? Y bajo condiciones adecuadas de humedad, actividad microbiana, buena aireación, una buena estructura de los suelos, la planta va a poder absorber, ¿sí? Para que se formen las proteínas. Y aquí estaba, como hablábamos en este gráfico alguna vez, ¿sí? Que mediante la precipitación, los residuos orgánicos, la materia orgánica, sufren mineralización y también se transforman en amonio, ¿sí? Los cuales pueden ser fijados o igualmente ingresan a un proceso para ser degradados como nitritos y para posteriormente formarse en nitratos, que son los que van a consumir las plantas. El nitrógeno consumen las plantas en forma de nitratos, ¿sí? Entonces, de esa manera, al consumir nitratos, van a formar las proteínas para producir ya sea frutos o el diferente producto. Entonces, ¿ya se acordaron cómo era el ciclo del nitrógeno? ¿Sí? Pues de esta manera, ustedes, ¿en qué nomás se libera el nitrógeno? O sea, si aplicamos urea, a ver, ¿en qué nomás se descomponía la urea en el suelo? Está en humedad. En 3 componentes. ¿Cuáles eran? Nitritos, nitratos y... No, a ver, Estoy bien. no, a ver, en la anterior diapositiva decíamos que la urea, ¿no es cierto? Es esta. En presencia de agua o humedad, va a formar este compuesto, ¿sí? Con ayuda de la enzima ureasa, que está siempre presente en los sistemas agrícolas. Y esta fórmula que vemos aquí es el carbamato de amonio, que se llama. Entonces, a partir de aquí empieza la urea. Entonces, les digo en qué se divide o en qué se descompone este carbamato de amonio, que es la forma ya húmeda de urea. Carbono, amoníaco, Hídrido carbónico, CO2, amoníaco, NH3,
y agua, ¿no es cierto? Entonces, en esos tres componentes se descompone. Pero el que nos interesa a nosotros es este, ¿cierto? Porque el ciclo del carbono también existe, pero ese es otro ciclo. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos con el ciclo del amoníaco, del amoníaco, porque necesitamos este nitrógeno. ¿Y cómo absorben el nitrógeno las plantas? ¿En qué forma? A ver, ¿qué me dice? En nitratos, Exacto, en forma en de forma de nitratos. proteínas. Ya, exacto, en forma de nitratos, ¿no es cierto, María? Entonces, el ion amonio, o sea, antes de ion amonio teníamos el amoníaco, ¿no es cierto? Entonces, el amoníaco con más agua se oxida y forma el amonio y otro componente que era el OH, que era el hidroxilo. Pero ese no le paramos bola porque ese solo va a alcalinizar un poco. ¿Sí? Pero cuando existe una excesiva fertilización con urea, también puede darse una alcalinización excesiva, ¿sí? Por la descomposición y liberación del OH. Pero de manera directa, este es el ciclo, ¿sí? Para que ustedes tomen en cuenta y se acuerden. Y esto, igual, grábense siempre, ¿sí? Como la profundidad de las labranzas, ¿ya? Aquí les decía, ¿qué sucede con el otro componente, el hidroxilo? ¿Sí? Entonces, bueno, el anhídrido carbónico se combina con el agua y se forma el ácido carbónico, que hace un efecto acidificante, ¿sí? Pero en grado bajo, ¿no? Y el efecto alcalinizante sí es del OH que les decía, del hidroxilo. Pues este sí produce un efecto alcalinizante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Aquí nos indica que la urea tiene un efecto alcalinizante inicial, ¿sí? En el suelo. Pero debido a la formación del hidróxido de amonio, como ya se explicó, puede dar una fase también alcalinizante. Sí, alcalinizante. Mientras continúa el proceso de nitrificación, ¿sí? Del amonio, el efecto final va a ser acidificante porque el hidrógeno se libera al transformarse el amonio en nitrato, ¿sí? Entonces, primero el efecto va a ser alcalinizante porque se liberaba el OH, pero posterior, para que ese amonio, ¿sí? Se transforme en una forma que las plantas puedan absorber, va a liberar un hidrógeno. Y ese hidrógeno va a hacer que se acidifique en cierta forma los suelos también. Pues la urea puede tener un efecto acidificante y alcalinizante, ¿sí? Porque si es en suelos alcalinos, va a reducir los pHs, ¿sí? Y aquí está lo que hablábamos del poder tampón o amortiguador, ¿sí? Que es bajo en suelos de textura gruesa y pobres en materia orgánica. Entonces, ahí está el beneficio de la urea. Entonces, va a contribuir con la acidificación del suelo, de igual manera que lo hacen otras fuentes nitrogenadas, ¿sí? Debido a que la nitrificación es un proceso natural que produce acidez, ¿sí? Entonces, a partir de cuál componente se forma el nitrato, ¿cuál sería? Nitrógeno. De, del amonio, ¿sí? A partir del amonio, de la oxidación del amonio, ¿sí? Entonces, si se oxida este amonio, se va a liberar un hidrógeno y se va a formar el nitrato, que es el que va a absorber la planta.
Y ese hidrógeno, acuérdense que va a producir un efecto acidificante. Ya, entonces repasar por favor esto también, un poquito más. Y aquí hablamos de las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Importante porque ayudan a mejorar la calidad de los suelos. Ciertas bacterias, ciertos hongos van a captar los nitritos, ¿sí? O van a ayudar a desdoblar los amonios, ¿sí? Por el proceso de amonificación para formar por medio de la nitrificación los nitratos, que son los que van a asimilar las plantas. Entonces, esto es importante para que tengan en cuenta en lo que vamos a ir estudiando luego. De ahí lo orgánico y lo inorgánico. Igualmente les decía que no hay que considerar que es un error a veces esa asociación, porque siempre hay que trabajar de manera orgánica, pero sin olvidarnos de que existen fuentes de minerales que están proveniendo igualmente de la roca madre o de ciertas minas que se convertirían en recursos naturales prácticamente. No hay que catalogarlos muchas veces como químicos o tóxicos a todos, ¿sí? Porque no son de síntesis, sino que son obtenidos de fuentes directas. Mientras que sí hay fertilizantes que son producidos por síntesis, que ya ahí ya viene la aplicación química directa, entonces ya ahí ya estamos alterando, digamos, de manera el equilibrio biológico del suelo. Pero trabajar con minerales también es importante, porque por ejemplo, aquí nos indica, y es del poligrafiado mismo de fertilización, que la teoría del humus dice, si nosotros tomamos un poco de humus y lo vamos a deshidratar al máximo, vamos a comprender que la totalidad y el mayor beneficio se convierte en cenizas mismo. Y las cenizas vienen a ser algo inorgánico o mineral, ¿sí? Entonces, prácticamente la humedad que se retiene nada más en la materia orgánica es lo que le hace el volumen. Por ejemplo, aquí es lo que les decía, cuando se glorifica al humus de lombriz porque es un fertilizante orgánico, no se repara en que su contenido porcentual mineral o ceniza, en la mayoría de los casos, es superior a su contenido de materia orgánica. Es lo que les decía, ¿no? O sea, si cogemos unos 100 gramos, digamos, de humus y los metemos en una estufa, el contenido final va a ser la mayor parte ceniza, que viene a ser el contenido mineral. Entonces, prácticamente, si lo vemos de esta forma, la materia orgánica va a estar muy rica en minerales, ¿sí? En nutrientes que van a asimilar las plantas. ¿Ya? Entonces, esta parte que la revisen igual, porque de aquí ya terminamos con el ciclo de la urea y del nitrógeno. Bueno, considerar que hoy por hoy siempre se está tratando de reducir todos los usos de químicos, ¿sí? Y agrotóxicos, pero también hay que considerar que el aumento poblacional para las próximas décadas va a ser bastante, ¿cómo podríamos decir? Significativo. Entonces, asimismo como hay mayor cantidad de gente, debe haber mayor cantidad de alimentos. Y esa cantidad de alimentos debemos lograr producir con técnicas que integren todo lo que nosotros estamos conociendo para que las plantas no les falte nada.
Y eso es la aplicación de una combinación mineral orgánica e inorgánica. ¿Sí? Entonces, siempre considerar trabajo para al menos los agricultores y los que estamos dentro de las carreras afines, hay a largo plazo continuamente. Y para que se mejore la capacidad biológica de los suelos, siempre hay que integrar los componentes que hablábamos en la última clase de que se hagan los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales. ¿Sí? Entonces, si integrábamos esos tres componentes, vamos a lograr una diversificación en las fincas y eso es lo que nos va a ayudar a tener mayores rendimientos y mejor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría en esta foto, por ejemplo? ¿Qué vemos ahí en la foto? ¿Qué me dice Kenia? ¿Esa foto a qué se refiere? ¿Qué tipo de sistema sería eso? ¿Cómo? A ver, ¿quién dice? ¿Qué tipo de sistema sería? Puede ser Agroforestal. asociación de cultivos. Agroforestal. Agroforestal. ¿Sí? Eso es Agroforestal. Sí, muy bien. Porque tenemos la asociación agrícola con los árboles, ¿no es cierto? Forestal. ¿Sí? Entonces es importante. Y eso vimos en la última clase. ¿Ya? Entonces, así rápidamente, esta parte quiero que la revisen nuevamente, si tienen disponible, y si no, pues ya la subo para que revisen esto. ¿Ya? ¿Y cómo les fue estudiando la unidad 8? De los componentes del agua. ¿Sí? ¿Cómo les fue en la consulta? ¿Sí lograron encontrar todo? Ya, a ver. Yo me basé ahorita así todo de ese PDF que usted nos dio. Ahora sí. Pero ahí dije, ahí, por ejemplo, Pero no me pusiste lo mismo que está ahí. Fuiste complementando con otros artículos, ¿no? fui haciendo resumen, sino que lo que le iba a preguntar era si es que, O sea, que si es que ponemos facilito ahí, ahí hay que sí. poner biografía. Hay que poner biografía ahí. Y si ya me has copiado de ahí todo, ¿qué bibliografía? Pues ya es la misma. La idea es que vayan viendo ahí, pero que complementen con otros artículos. Que pongan la idea ahí. Yo puse, pero solo con uno porque no encontré lo mismo. Que estaba Ahora, en el- si van a transcribir todo el libro, ese entonces que sea el autoinstruccional. ¿Sí me escuchó? A ver, dígame, Jennifer. No, ya nada. Yo sí algo escuché. Bueno, sí encontró. Vamos a ver rapidito, que eso no nos demoramos ni 5 minutos. ¿Ya? El agua y los riegos. Eso es lo que nos correspondía ver a esta unidad que les dije que revisen, más que todo. ¿Sí? Por cuestiones de que yo tiempo. no he subido ese deber. A ver, Zuli, atiende la clase, no estamos hablando de tareas ahorita. Que de acuerdo a la unidad 8, ¿no es cierto?, tenían que hacer una revisión de esta clase, que es lo que estoy ahorita indicando. Y nos dice que la mayor cantidad del planeta, así como la del cuerpo, es agua. ¿Sí? Y el agua es vital para todos los procesos en el planeta, para favorecer el desarrollo de todas las especies. ¿Sí? Especies animales, especies terrestres, acuáticas, especies faunísticas, florísticas. Todo se desarrolla
por medio del agua. ¿Sí? Entonces, igualmente en el humano la composición del cuerpo está cerca del 70% de agua, lo que indica que es determinante de la vida. Y el restante 30%, ¿qué consideran que será? Masa. Masa, dijo Anderson. El restante 30% viene a ser un material seco, ¿sí? Constituido el 90% por 3 elementos, que vienen a ser el carbono, ¿sí? Que viene del aire, el oxígeno y el hidrógeno provienen del agua, y el resto, que nosotros los conocemos como los macro y microelementos, que son 13 elementos, que también componen este 30%. ¿Sí? Entonces prácticamente viene a ser minerales. Y todo es ceniza. ¿Sí? Entonces, el 30% de lo que todos los componentes del planeta somos, venimos a ser igualmente mineral, inorgánico, ceniza. ¿Sí? Porque esto todo es agua, todo se va a evaporar. Entonces, si no hay agua, se reduce el crecimiento, se modifican los procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas, al igual que en los seres vivos, ¿no es cierto? Y su trascendencia es reconocida por ser el componente de todo sistema productivo. Entonces, para que exista una buena relación en un sistema productivo, debe haber plantas, agua, luz, suelo, más las labores agrícolas y más el medio ambiente. Todo esto va a ser el componente de... ¡Mía! En el audio, el que está, por favor, Brian. Entonces, el agua y sus relaciones con el suelo, la planta y el medio ambiente es lo que ya hicieron una tarea, me supongo, hicieron una consulta, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? Sí, Ya, chévere. Entonces, Estaba hasta las 7, creo. ya. sí. Ahora, para iniciar clases, ¿no es cierto? Damos cuenta que ya les puse la firmita a todos. Qué lindos guambras como han hecho todito. ¿Sí? Y la tarea consistía en investigar cuáles eran las 3 formas, ¿no es cierto?, del agua. Eso es en sí. ¿Cuál es en sí? Yo no pude subir ese deber. Otra vez, Uli. No, pero es que sí tengo hecho. Yo tampoco lo alcancé a subir. A ver, bueno, y al final hablamos de eso. Ya, pongamos atención. Entonces tenemos los tres tipos de agua, ¿no es cierto? O las 3 formas de cómo tenemos el agua en el suelo. El agua higroscópica, el agua capilar y la gravitacional o de drenaje. El agua higroscópica es aquella que mediante el fenómeno de absorción, o sea, de adherirse, y con fuerzas de más de 15 atmósferas, se encuentra formando una delgada película alrededor de las partículas del suelo. ¿Sí? Hablemos que las partículas son estos puntitos cafés y que el agua higroscópica es la que se encuentra rodeando, ¿no es cierto?, a estas partículas del suelo. Tiene muy poca importancia agrícola por constituir láminas extremadamente delgadas, finas y fuertemente retenidas, no accesibles a las raíces de las plantas. O sea, esta agua no van a absorber las plantitas, ¿sí? Porque está muy adherida. Mientras que el agua capilar, o conocida también como de capilaridad, es aquella retenida por el suelo entre sus espacios libres, como vemos en la fotito, y que es tomada y transportada a la planta por medio de su sistema radicular. O sea, esta sí puede tomar la planta. Es retenida en el suelo dentro de fuerzas de tensión superficial de 1/3 a 15 atmósferas.
Y una atmósfera es más o menos igual a 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión que ejerce. ¿Sí? Entonces vemos que el agüita capilar se encuentra aquí, miren. Y esa agüita sí va a absorber la planta. ¿Ya? Y nos vamos a la última que dice el agua gravitacional o gravitante o de drenaje también. Es la que se mueve por acción de la gravedad. Después de haberse saturado el suelo con el agua de lluvia o de los riegos. ¿Sí? Entonces, cuando se satura el suelo de agua, esa sería el agua gravitacional. Esta agua, por ser retenida con pequeñas fuerzas menores a 1/3 de atmósfera, es fácilmente arrastrada por la gravedad a capas inferiores del suelo o subsuelo sin que las raíces tengan oportunidad de aprovechar. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, igualmente en el gráfico, todas las cafés son partículas de suelo. El agua gravitacional es la mayoría que vemos aquí, ¿sí? Mientras que el agua capilar es la que está aquí finamente y el agua higroscópica es la que rodea prácticamente los bordes de las partículas del suelo. Entonces, el suelo como reservorio va a ser, o esa es la propiedad principal, ¿sí? Para alcanzar a almacenar cantidades grandes o variables de agua, la cual el hombre va a aprovechar para regular por medio de los riegos y manejar el agua de manera periódica para el manejo racional y económico. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos. Las tres formas disponibles de agua. Higroscópica, ¿sí? Que rodea a las partículas finamente. La capilar es la que las plantas sí van a absorber por su sistema radicular. Y la gravitacional, que también se la conoce como de drenaje, y como la palabra lo indica, ¿no es cierto? Es la que la podemos drenar y manejar racional y económicamente por medio de los riegos. Ahora vamos a conocer qué es el uso consultivo del cultivo. Y esto estaba también ahí en el poligrafiado. ¿Sí? Y le copié prácticamente igual como estaba para que ustedes tengan en cuenta. Y el uso consultivo es la cantidad de agua requerida diariamente para satisfacer las necesidades del cultivo, considerándose como la suma total de ¿qué? De tres cosas. El agua de la evaporación, que está en la superficie del suelo. El agua del consumo, ¿sí? Del consumo vegetal. Y el agua que se pierde por la superficie de transpiración de las plantas. Entonces, esta cantidad de agua requerida es la que necesita un cultivo. O sea, para tres cosas, para evaporación, para consumo y para transpiración. Y esto es lo que se va a abastecer por medio de un riego. Pues la frecuencia o número de riegos ya va a depender de la cantidad de agua que pueda almacenar el suelo o de las La capacidad de campo. ¿sí? De la capacidad de campo que también ya vamos a ver, ¿sí? O los tipos de aspersión en base a las. Ahí está la capacidad de campo. Para los que revisaron igualmente el poligrafiado, ¿no es cierto? Esta era la continuidad. ¿Sí? Y la capacidad de campo se refiere al contenido de agua capilar después que un suelo ha sido sometido a un riego fuerte o a la exposición de una lluvia intensa. Cuando ya se logra drenar este exceso de agua, entonces este contenido que queda es la capacidad de campo. ¿Sí? Es decir, cuando el suelo queda retenida con fuerzas entre 15 atmósferas igual, y las raíces tienen la oportunidad de absorber, o sea, 1/3 a 15 atmósferas, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de presiones de atmósferas, las raíces van a poder absorber, ¿sí? Y el coeficiente de marchites es el contenido de humedad del suelo que no es disponible para la planta, por tratarse de agua adherida a las partículas del suelo con fuerzas mayores a 15 atmósferas. Y esa es la
que conocemos como agua higroscópica. Entonces nosotros, si ya trabajamos y labramos un suelo, pero por mucha labranza que le dimos, se nos evaporó la humedad por estar haciendo una cama muy mullida. Entonces es posible que las fuerzas sean mayores a 15 atmósferas y esa agua esté adherida a las partículas, pero solo como agua higroscópica. ¿Sí? O sea, no va a favorecer a que las plantas puedan absorber. Mientras que si el agua la tenemos en este rango, ahí sí pues va a ser fácil para que las plantitas puedan absorber. ¿Sí? El agua disponible es el porcentaje de agua retenida por el suelo entre la capacidad de campo y el coeficiente de marchitez, ¿sí? En que sí lo toman las plantas. Del 50 al 75% del agua se va a conocer como humedad fácilmente disponible. Y aquí tenemos en la gráfica, ¿sí? El agua disponible, ¿sí? Es esta que está aquí arriba, que dice agua libre. Perdón, ese es el agua libre, ¿no sé? El agua aprovechable, la que está aquí en el medio, entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. ¿Sí? Entonces el agua aprovechable va a estar aquí. ¿Y cuál era esa agua aprovechable? ¿Cómo se llamaba esa agua aprovechable que las plantas la toman? Capilar. Exactamente. Entonces aquí está esa agua aprovechable, el agua capilar, ¿no sé? Entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Porque si nosotros labramos y labramos mucho aquí, o dejamos un día muy soleado y queremos hacer algo ahí, entonces va a estar debajo del punto de marchitez y no va a haber agua aprovechable. Entonces las plantas van a morir o las semillas igual no van a germinar. La planta extrae hasta el 70% de la humedad, ¿sí? De la mitad superior de la zona de las raíces. O sea, miren, si hablamos esquemáticamente que esta es una raíz, ¿no es cierto? Esta es la raíz principal, digamos. Y estas vienen a ser raíces secundarias. El 70% van a absorber el agua, estas primeras zonas de la raíz. ¿Sí? Y gradualmente el 20, el 10%, cada cuarta parte de las zonas de la raíz. Entonces, miren, que si tenemos una buena cama, un buen suelo, una buena estructura preparada y mantenemos una buena humedad dentro del rango de capacidad de campo y punto de marchitez, el 70% de las raíces que se encuentran en este primer segmento son las que van fácilmente a asimilar esa agua disponible o aprovechable. ¿Sí? Entonces, espero hayan comprendido. Y si no, pues revisen un poco mejor también en el poligrafiado, ¿ya? Porque esto es parte de la tarea nada más como para complementar. ¿Listo? Lunes tenemos cuestionario de todo lo que hemos visto en esta semana correspondiente a la unidad 2. No se olviden de cumplir tareas, pendientes, foros, lo que sea que esté habilitado. Y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Listo? Inge, Dígame. Listo. Inge no nos puede dar unos 10 minutitos para subir ese deber. No, porque solo es usted. ¿Qué pasó? Ay, Inge, mira. ¿Qué pasó? ¿Por qué no subió? Porque no había podido. No estaba aquí, pero sí tengo hecho, porque yo lo tenía hecho los deberes de antes. Bueno, ahí tengan hecho. Los que van atrasándose, vamos al final del módulo a darles ahí un periodo para que se igualen en esas tareas atrasadas. Pero, Ya no sobre la misma nota. ay, ¿Sí? pero por eso, así sea que no sea por la misma nota, Inge. ¿Sí? Ya vamos a ver. Solo usted ha faltado de subir. Los demás todos han subido. Y ¿No mi ven? hermano y yo. Yo también le estoy diciendo unos 5 minutos nomás para subir. Bueno, ya vamos a habilitarles 10 minutos. Ya. Ahorita se acaba la clase y le suben, pero ya les digo,
Hagan a tiempo las tareas, eso pasa por no hacer a tiempo. ¿Listo? Sí. Entonces nos vemos la próxima semana, que Ok. tengan un buen fin de semana. Dígame, ¿El foro hasta cuándo va a estar disponible? ¿el qué? El foro. El foro. Abran foros. Hasta mañana creo que está ¿No tiene? disponible. ¿Sí? Por favor. Hasta mañana. Sí, no me recuerdo hasta cuándo estaba disponible, pero sigan las actividades, por favor. No, quedan sin nota. ¿Listo? Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, cuídense todos. Igualmente, hasta el Gracias martes. a todos. Registren la asistencia, por favor. Chao, chao, Ok. chao, chao. Y las la misa.